El mito de Edipo es una historia del destino, el libre albedrío y las trágicas ramificaciones del autodescubrimiento. Arraigada en la mitología griega, es la historia de un hombre condenado desde su nacimiento, impulsado por una profecía que no pudo evitar. Su trágica historia se cuenta a menudo como una lección sobre las limitaciones del poder humano frente al diseño de los dioses. La historia comienza con un rey y una reina de Tebas, Layo y Yocasta, quienes reciben una profecía de que su hijo Edipo matará a su padre y se casará con su madre. Aterrorizados por este futuro, deciden exponer al niño Edipo en las montañas. Sin embargo, los dioses tenían planes diferentes. Un pastor encuentra al joven Edipo y lo lleva a Corinto, donde es criado por el rey Pólibo y la reina Mérope, que no tienen hijos, sin saber nunca que no son sus padres biológicos. A medida que Edipo crece, se entera de la profecía predicha por el oráculo de Delfos, que matará a su padre y se casará con su madre. Decidido a evadir este cruel destino, huye de Corinto, creyendo que el rey y la reina de la tierra son sus verdaderos padres. En su viaje, Edipo se encuentra con un grupo de viajeros en una encrucijada y, en un acalorado altercado, los mata a todos. No sabía que entre el grupo estaba su padre biológico, el rey Layo de Tebas. Continúa su viaje, llegando a Tebas, ciudad devastada por la Esfinge. Suscríbete si no lo has hecho, es gratis, y deja un like. Muchas gracias. Continuamos. Edipo se ofrece valientemente como contendiente para resolver el acertijo de la Esfinge. ¿Qué criatura inicialmente tiene 4 patas, luego 2 y finalmente 3? Y responde con éxito, librando efectivamente a la ciudad de su despótico ocupante. En agradecimiento, los tebanos enaltecen a Edipo y le ofrecen en matrimonio a Yocasta, que acaba de enviudar. Con Yocasta, Edipo engendra 4 hijos y cree haber eludido su perdición predestinada. Pero en un cruel giro del destino, la profecía de los oráculos resulta irrefutable. La verdad emerge lentamente cuando una plaga acosa a Tebas. En un intento por disipar la maldición, Edipo inicia una investigación. Cuando Tiresias, el profeta ciego, señala con el dedo acusador al propio Edipo, abundan la incredulidad y la negación. Pero, a medida que continúan sus acciones de investigación, las sorprendentes revelaciones comienzan a desentrañar la verdad. Edipo se da cuenta de que él es en verdad el regicidio y el patricidio, apostando con el destino en todo momento, sin saberlo cumplió su profecía desafortunada. Horrorizada por el descubrimiento, Yocasta se quita la vida, lo que implica proverbialmente que la desgracia de Edipo ha condenado al reino. Cegado y desterrado de Tebas, Edipo acaba en Colono, en las afueras de Atenas. Sus hijas Antígona e Ismene son sus leales cuidadoras, guías y consuelo en estos tiempos. Es en Colono donde Edipo espera su muerte, y Teseo, rey de Atenas, lo mantiene protegido. Teseo lucha por Edipo en disputa con sus hijos, quienes quieren llevar a Edipo de regreso a Tebas. Los espíritus del inframundo responden a la petición de ayuda de Edipo. Llegan las furias, agitan a Edipo y convocan a Teseo. El rey promete mantenerse fiel a su promesa sin importar el costo. Al final, son Teseo y los atenienses quienes honran y ayudan a Edipo en sus momentos finales. Terminando su vida, Edipo reza a los dioses en paz. Sus hijas lo alejan de su mundo mortal, mientras una voz divina cumple el deseo del rey moribundo de tener el lugar de descanso sagrado para siempre desconocido. El lugar de enterramiento de Edipo era un punto de acceso para comunicarse con los dioses, y honrarlo en la religión y el culto sagrado. El oráculo de Delfos profetizó que Edipo traerá prosperidad y protección al sitio hasta que ya no sea necesario. Su historia eternizó en la mitología griega, sirviendo como advertencia contra la perversión de las relaciones familiares, y desafiando el imperativo de la voluntad divina. El arte, el teatro y la literatura que se desarrollan a partir de su cuento perpetúan su comprensión y significado. Quizás la verdadera tragedia de Edipo no sea su destino sino el motivo de su destierro. Su constante búsqueda de la verdad, buscándola en cada rincón de su ser, inquebrantablemente, hasta el último aliento. El viaje que comenzó con vanidad y superioridad moral termina en discordia y desaparición de la autoestima. La historia de Edipo es un crudo recordatorio de lo invencible, y de la máxima de Dios sobre las vidas humanas. Es un mero presunto poseedor del libre albedrío, acorralado y manipulado individualmente, en una historia que ha resonado durante siglos. La complejidad de la psique humana, la enigmática imprevisibilidad del destino, el atractivo engañoso de las realidades borrosas, y la perenne búsqueda de la verdad indefinible hacen de Edipo una historia atemporal, que deja huellas indelebles en el amplio espectro de emociones, experiencias y emociones de la humanidad. Creencias. Entre los afectados por la peste se encuentra Creonte, hermano de Yocasta. Promete a la ciudad alivio de su sufrimiento a cambio del trono. Antígona y su hermana Ismene tienen que luchar contra las limitaciones de la dinámica de poder misógina para poder llevar a cabo los ritos de entierro de su hermano asesinado, Polinices. Dividida entre el amor por su hermano, el sentido de justicia moral y el miedo a las consecuencias, Antígona decide desafiar el decreto de Creonte y darle a Polinices un entierro adecuado. Este simple acto desencadena una serie de acontecimientos trágicos que abarcan el amor, la lealtad, el poder y la mortalidad. La obra investiga estos ideales en conflicto, y cuestiona la naturaleza y el alcance de la ley divina versus los edictos humanos. ¿Cuál es el precio de la obediencia y cuando llega a ser demasiado alto?
Este conflicto interno dentro de Antígona se vuelve central en la narrativa, sus momentos de fuerza y duda se representan poéticamente. La tragedia alcanza su clímax, aunque Creonte cede y decide liberar a Antígona, ya es demasiado tarde. Se había ahorcado en su celda. Al descubrir esta noticia, Hemón, su prometido e hijo de Creonte, también se quita la vida. Cuando la familia de Creonte se desmorona, el rey debe afrontar las consecuencias de sus acciones egoístas, la intensa lucha entre la moral individual y el derecho político, las fatales repercusiones del orgullo y la terquedad y, en última instancia, la naturaleza irrevocable del destino y el destino. Todos estos elementos se mezclan para formar una narrativa escalofriante y cautivadora de Antígona. Como reflejo del viaje de Edipo, Antígona sucumbe a su destino, dominando toda la voluntad y determinación de reescribir el curso de vida prescrito. Sin embargo, esta rendición, irónicamente, es su acto de desafío más audaz frente al deseo innato de control del hombre. Para comprender el mito de Edipo, también hay que intentar profundizar en la intención de Sófocles detrás de la creación de tal personaje. Edipo no es un héroe trágico cuyos defectos lo llevan a una caída, sino una víctima de circunstancias y fuerzas cósmicas, que desafían la esencia misma de la vida humana y su camino predestinado. El mito de Edipo ejemplifica la naturaleza inevitable del destino y el inquietante reino de la profecía, erigiéndose como un testimonio duradero de la verdad invariable. Uno no puede escapar de lo que realmente debe ser. Es en la caída de Edipo, y en su eterna determinación de revelar la verdad a pesar de sus circunstancias condenadas al fracaso, que la verdadera esencia del mito de Edipo cobra vida. Se erige como una saga de resiliencia y lucha contra fuerzas descomunales, uno de los cuentos más profundos del arsenal de la mitología mundial. El mito de Edipo, con todas sus complejidades, nos sirve como un crudo recordatorio, ofreciendo una visión profunda de nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestro mundo. Subraya sutilmente la guerra eterna del espíritu humano, la búsqueda de agencia, envuelta en las duras limitaciones de un destino que lo abarca todo. Un relato que narra la profundidad de la desesperación, el colmo de la lealtad y la amplitud del amor. El increíble viaje de Edipo ofrece una visión poderosa, perturbadora y glamorosa de la condición humana, convirtiéndola en una historia fascinante y atemporal que resume la esencia misma de la existencia humana. En conclusión, la historia de Edipo sigue siendo un testimonio de la voluntad de los dioses, y de la inutilidad del esfuerzo humano contra el destino. En consecuencia, se convierte en una profunda metáfora de la lucha humana, eterna en su relevancia y atemporal en su profundidad filosófica. Gracias por estar aquí. Suscríbete, es gratis y deja un like, no te cuesta y me ayudas mucho. Publico videos de historia, leyendas y mitos del mundo todas las semanas. Puedes dejar abajo un comentario o saludo, yo te contestaré el saludo. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.